Darle las gracias a Miriam y a Julia especialmente por permitirme participar en un evento tan fantástico como este, ¿no? Que de lo que se trata es de mejorar el bienestar tanto de las personas que están pasando algo como un cáncer, incluso y de las que tenemos la suerte de no haberlo pasado. Me gustaría comenzar con una pregunta, y es, de las personas que estáis aquí, que habéis pasado por el cáncer o que habéis tenido una experiencia traumática, ¿a quiénes os ha cambiado eso de algún modo la vida? ¿Podéis levantar la mano? ¿En qué sentido? En el sentido de que ¿quién ahora valora cosas que antes no valoraba? Prácticamente todos vemos que a través de esta experiencia conseguimos llegar a un conocimiento que en realidad teníamos ahí, pero de alguna manera no veíamos. Digamos que empezamos a valorar y empezamos a cambiar nuestra forma de estar en la vida. Una de las cosas que hacemos es sobre todo que empezamos a darle importancia a pequeñas cosas del día a día. Empezamos a darle importancia a cosas que antes casi no valorábamos, pero realmente están en el sustrato de nuestra felicidad. Yo realmente, cuando me he acercado al mundo del cáncer, he descubierto que está lleno de maestros, que prácticamente todos vosotros podríais estar aquí arriba inspirando a los demás. Yo cada vez que me he acercado a una persona que está con cáncer o está con o sobre todo ha pasado una experiencia traumática de este tipo, lo que veo en ella es un maestro, una persona que ha conseguido quitarse de algún modo una venda de los ojos y ver cosas que el resto de las personas normalmente no vemos porque no hemos tenido esa experiencia, ¿no? Nos dice Buda que todos nos iluminaremos, unos por sufrimiento, otros por discernimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando elegimos iluminarnos en el sentido, ¿no?, de valorar las cosas que queremos, de acercarnos a la felicidad, a través de estas experiencias tan duras estamos eligiendo el camino del sufrimiento. Mindfulness lo que nos ofrece es otro camino, el camino del autoconocimiento, el camino del cariño hacia nosotros mismos, el camino de la compasión, el camino de, como ya ha dicho Dila antes y Olga acaba de decirnos también, y la doctora Julia al principio, digamos que el abordamiento de la enfermedad, pero no solamente de esta enfermedad, sino de prácticamente todas, son tres patas que puede ir con la alimentación, con el ejercicio y con el estado emocional. Mindfulness nos va a ayudar muchísimo a mejorar ese estado emocional, y no solamente eso, porque los últimos estudios también están demostrando que nos permiten tener mejoras físicas medibles. Mindfulness, ¿qué es? O sea, porque tenemos ahora mismo se habla mucho, realmente mindfulness nace hace milenios, ¿no?, con digamos que tiene dos raíces, una en la tradición budista y otra en la psicología actual. En la tradición budista lo que se hace es investigar qué efectos tienen determinadas prácticas que hacen ellos. Y lo que conseguimos a la hora de investigar eso es como cuando va una farmacéutica al Amazonas y descubre una planta que a los indios les va muy bien, etcétera, coge ese principio activo y lo lleva a la sociedad occidental sin necesidad de tener su tipo de vida. Pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? Cogemos prácticas que son muy efectivas, se le desprovee de toda la parte devocional y religiosa, la juntamos con una serie de conocimientos de psicología occidental y es lo que da lugar a mindfulness. ¿Cuándo comienza como tal? Realmente, pues esto tiene muchos años, tiene milenios, ¿no? Pero tal y como lo conocemos ahora, pues comienza cuando este señor Jon Kabat-Zinn, que es profesor de medicina en la Universidad de Massachusetts, preferiría que fuera de Oklahoma, porque en Massachusetts me cuesta mucho pronunciarlo. Este hombre, aparte de dar clases, recibe enfermos y lo que hace es trabajar con ellos, lo que él hace es meditador, y trabaja con ellos meditación y empieza a darles charlas. Y descubre que, curiosamente, estos enfermos, que ya la mayoría son desahuciados, es decir, no responden a los tratamientos habituales, empiezan a responder, empiezan a mejorar, especialmente enfermedades de piel, tratamiento del dolor, etc. Y descubre que ahí hay algo, ¿no? Dice, aquí hay algo que funciona. Comienza a investigar, a hacer grupos de investigación, y la suerte es que esto comienza, digamos, en una universidad. Empiezan a replicarse los estudios, otros profesionales se interesan.
Y eso hace que haya una cantidad de estudios científicos, es decir, que todo lo que yo voy a comentar ahora, que en gran parte es lo que ha comentado ahora mismo Olga y se lleva comentando durante toda la mañana, está respaldado por estudios científicos, a diferencia de otras prácticas o medicinas complementarias que cuesta un poco más demostrar cómo funciona. Aquí sí conocemos perfectamente su funcionamiento. Un dato curioso, ¿no?, es que el que lo descubre, entre comillas, o le da la forma que tenemos, que conocemos ahora, sería Jon Kabat-Zinn, pero quien hace que sea mucho más famoso es un trabajador de Google que empieza a ponerlo en práctica dentro de la empresa y comienza, digamos, a darle un montón de publicidad durante el mundo, ¿no? Básicamente, esos serían los orígenes de mindfulness, pero básicamente, ¿qué es mindfulness? Pues mindfulness es de volver a rescatar esa capacidad que ya tenemos, pero que con el ruido y con el día a día, con el estrés, etcétera, hemos ido tapando y poniendo encima, ¿no?, cosas para olvidar esta capacidad, que es la de observar lo que ocurre en cada momento con aceptación y curiosidad. Se refiere sobre todo a efectos internos, a eventos internos. Quiere decir que si en un momento dado estoy triste, en lugar de dejarme arrollar por esa tristeza, que es lo que nos ocurre o le ocurre a algunas personas, o de tratar de evitarlo, ¿no?, porque siempre hemos recibido una de estas dos enseñanzas. Si nuestros padres ante eventos dramáticos se alteran mucho y le dan mucha importancia y se enfadan, nosotros de pequeños aprendemos que para resolver un problema hay que alterarse y que darle importancia. Sin embargo, si tus padres te han lanzado el mensaje o el modelo en el que te has educado de niño, no hay que llorar, no le dé importancia, tal, lo que tendemos a evitar la emoción. ¿Qué es lo que nos propone mindfulness? Mindfulness lo que nos propone es aceptar que esa emoción está y tratar de contemplarla de alguna manera, sin dejarnos arrastrar por ella, aceptando que en este momento estoy triste y viendo todo lo que yo puedo aprender, pero es un poco un observador desapegado. Eso decirlo es fácil, hacerlo no lo es tanto, sobre todo cuando estás dentro del torbellino, cuando son eventos que te afectan muy directamente, pues como puede ser problemas familiares o el estar dentro de una enfermedad, pero es algo que realmente podemos practicar. Se trata sobre todo de observar qué es lo que está ocurriendo, pero sin juzgarlo. ¿Por qué sin juzgarlo? Porque en cuanto yo le pongo la etiqueta de bueno o de malo, comienza todo un proceso mental para que nuestra mente encuentre coherencia, que no sé qué yo estoy poniendo de bueno o malo, y digamos que empieza un proceso de sufrimiento interior. Quitando ese juicio primario, nos ahorramos un montón de dolor emocional. Y aquí hay un punto que la gente suele confundir, en el que dice, bueno, vale, entonces si mi niño viene sin los deberes sin hacer, yo ya no juzgo eso. No se trata, estamos hablando de cosas diferentes, se trata sobre todo de tu evento interno, que cuando estés triste no juzgues eso como algo que no debería estar triste, porque que si estás nervioso, no te juzgues, no te machaques como no deberías estar nervioso, porque lo que añade es vergüenza, y ante la vergüenza y esa tristeza que estás sintiendo le añade ira, y es cuando empieza esa pelota emocional en la que muchas veces nos vemos envueltos, ¿no? Y que, como va a decir Olga, pues eso tiene un impacto en el tejido conectivo y en muchas cosas, ¿no? Yo cada vez que vengo a este tipo de eventos me sorprendo, ¿no?, de cómo de la cantidad de influencia que tenemos en nuestro cuerpo con los pensamientos y con las emociones. Entonces, voy a tratar de enfocar esto de un modo más práctico, es decir, que no sea solamente yo hablando, pero la verdad es que me escucho mucho todos los días y ya me conozco mi voz, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño experimento, ¿no? Primero vamos a empezar a practicar mindfulness. Lo primero que vamos a hacer sería cerrar los ojos, tomar una pequeña respiración, y sobre todo mindfulness es toma de conciencia, el cómo estoy ahora mismo. Y simplemente vamos a prestar atención a qué es lo que hay en nuestra mente, es decir, qué es lo que estoy pensando. Como si fuese la mente de otra persona. Y también puedes llevar la atención a tu cuerpo y tomar conciencia de tu postura, de las plantas de los pies, de tu espalda. Y sobre todo, puedes llevar la atención a tus emociones, es decir, ¿qué estado emocional es el que tendrías ahora? ¿Cómo dirías que estás?
Estás triste, estás aburrido, estás alegre, estás interesado. Y si queréis volvemos aquí, abrimos los ojos. Digamos que esto sería el principio de toma de conciencia ante cualquier, digamos, es incorporar esto como algo constante en tu vida. Tomar conciencia de cómo estamos y es un aprendizaje constante. Nos transformamos, digamos, en nuestros mejores doctores y en nuestros mejores psicólogos. Normalmente vivimos muy desconectados de nosotros mismos, ¿no? Entonces empezaríamos con esta toma de conciencia de tener claro siempre qué contenido tengo en mi mente, qué sensación tengo en mi cuerpo, qué emoción es la que estoy sintiendo en este momento. Los beneficios de mindfulness y de la meditación son muchísimos y todo lo que vamos a estar viendo aquí pues, está respaldado por estudios científicos, ¿no? Fundamentalmente, reducción del estrés y la ansiedad, aumento de la empatía y de las habilidades sociales. Y que levante la mano quien realmente ha estado todos estos segundos totalmente consciente de su respiración y sin que aparezcan pensamientos. Lo normal es que la mente se vaya a planificar, se vaya al pasado, es decir, en la mente de los que no habéis conseguido estar totalmente conscientes en la respiración, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Dónde iba? Al móvil, ¿a dónde más? Probablemente al pasado, a hacer juicio de hay que ver, no me concentro, seguro que todos se están concentrando menos yo, preocupaciones, no le habré echado el euro a la zona azul, cognición social. ¿Seré yo el único que está con los ojos cerrados? Esto cuando lo hago con niños es muy importante tenerlo en cuenta, porque se piensan que le van a tirar bolas de papel y cosas de esas, o divagación simplemente. Es decir, muchas veces nos damos cuenta de que la mente es como una lavadora, que aunque nosotros no queramos, ella tiene un procesamiento automático. La lavadora empieza a dar vueltas y ¿qué es lo que ocurre? Que empieza a decirnos cosas y caemos en la fantasía de que eso que nos está diciendo es la realidad, es decir, bueno, la realidad somos nosotros. Realmente empezamos a pensar que lo que está diciendo nuestra mente es lo que queremos pensar, pero es como si nuestra mente fuese un montón de grabaciones que hemos ido teniendo a lo largo de nuestra vida y de procesos de información que hemos hecho que se van disparando automáticamente. Entonces vivimos en la fantasía de que en lo que se llama la fusión cognitiva, de que nuestra mente, todo lo que dice nuestra mente es lo que queremos hacer o lo que somos o lo que estamos pensando. Mindfulness te da conciencia de que eso no es así, de que realmente hay una parte automática, eso que vamos, esa parte subconsciente, ¿no? Y esto que nos hablan de la evolución, que cada vez va mejor, ¿qué sentido tiene eso, no? Pues realmente tiene un sentido. Nuestra mente, cuando queremos dejarla en paz, se va a lo que se llama el estado por defecto, que es un estado en el que empieza a anticipar peligros. Estamos viviendo como peligros vitales cosas que no lo son. En el pasado, todos los peligros, nuestro idioma, nosotros heredamos el sistema nervioso que teníamos en la prehistoria. En la prehistoria a nadie le preocupaba por ir sucio, a nadie le preocupaba por ir porque lo fueran a despedir, a nadie le preocupaba ese mensaje típico, no ocurría eso de niños, tenemos que hablar, ni recibían cartas de Hacienda, ¿no? Entonces todos los peligros que había eran peligros vitales y eso hacía que el cuerpo humano que generase un sistema fantástico que se llama de estrés, ¿no? Para responder a esos peligros vitales, que hace que el cuerpo se active de un modo muy intenso. Y todo eso hace que generemos un medio en nuestro cuerpo que no es apto para la salud. Si es un estrés constante, un estrés sostenido, que es lo que nos suele ocurrir a la mayoría, ¿no? Que vivimos en una situación en la que siempre hay algo, pequeñas cosas que nos alteran, en realidad nuestro cuerpo no sabe diferenciar entre un estrés de poca importancia y otro de mucha importancia. Aquí tenemos a Richard Davidson, este es uno de los puntas de lanza, ¿no? Digamos, en la investigación, y Mathieu Ricard, que es un meditador, una persona que os recomiendo que sigáis en YouTube y aprendáis de él. Se ha comprobado que la meditación hace que la enzima telomerasa esté en más cantidad y que los telómeros sean más largos y de más calidad, digamos. Y lo curioso y lo importante aquí para mí es que no es solamente por el ejercicio en sí de la meditación, sino que el bienestar psicológico que te proporciona la meditación es lo que influye en la telomerasa, con lo cual no solamente meditando podemos tener esos beneficios. Quiero decir que el hacernos cargo, tomar la responsabilidad de la felicidad en nuestra vida es algo fundamental para nuestra salud. De todos los estudios que hay, se han hecho 13 estudios de los experimentos, ¿no? Y se han visto
que en todo se reduce el miedo de las personas que practican, ¿no?, meditación, se reduce el miedo a la repetición, a la recidiva, mejora la depresión, la ansiedad, el estado físico, las personas tienen más energía, mejora la sensación de dolor, se reduce el estrés y mejora la calidad del sueño. En concreto hay unos del diario de Oncología Clínica que son con 229 mujeres con cáncer de mama que al terminar la quimioterapia y la radioterapia la apuntan, digamos, les proponen una intervención de 8 clases de mindfulness de 2 horas durante 8 semanas, donde hacen prácticas formales de meditación, hacen yoga, hacen meditación sentado, también la enseñanza, digamos, de psicología que comentaba anteriormente, y luego ellos practican en casa, pero les proponen 45 minutos, pero en realidad de media solamente practican 22 minutos cada uno. Y muy importante esto, la práctica en casa no solamente meditando, sino la percepción que tenemos ante la reacción de los eventos en la vida, lo que comentaba antes, ¿no?, de cómo tomar conciencia de ti mismo, tomar conciencia de qué emociones estás sintiendo, qué pensamientos estás sintiendo, qué patrones estás repitiendo, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaros, y también el estrés y mindfulness en la comunicación cotidiana, con lo que decía antes de las relaciones. Entonces es muy, muy importante el ver los resultados que nos da esto. Fijaros, a través de las medidas con unos test y unos índices, descubren que en el estado anímico, en esas 229 mujeres, digamos en la mitad, porque la mitad hace en el programa y la otra mitad en el grupo de control, descubren que tiene diferencias estadísticas muy significativas en ansiedad, depresión, rabia, tienen más vigor, menos fatiga, mayor claridad mental, es decir, menos confusión. Pero lo para mí muy llamativo es que no solamente se refiere a mejoras en cuanto al bienestar psicológico, sino que en lo físico se notan cambios también. Y en concreto en el sistema endocrino, en las mujeres que tras un cáncer de mama tienen que estar con los 5 años de tratamiento hormonal, con la pastilla que genera la menopausia, ¿no?, pues lo que hace es que reduce los síntomas menopáusicos, reduce los bochornos, reduce la sequedad vaginal, la bajada de la libido, bueno, luego también cuestiones de autoimagen, de dolor en el pecho, la capacidad a la hora de respirar, etc. Es decir, que no solamente la práctica de la meditación y de mindfulness y de la toma de responsabilidad de la felicidad de uno mismo, no solamente es un bienestar psicológico, sino que tiene una repercusión en la parte física también. La gran mayoría de los estudios que hay son sobre todo en cómo mejorar la calidad de vida de personas que o bien están en el tratamiento o ya han pasado el tratamiento, ¿no?, para los efectos secundarios. Hay muy poco que en realidad hable de cómo curar, ¿no?, como un método de curación, ¿no? Realmente eso pues no es algo que se comente, ¿no?, aunque es obvio por los estudios que hemos visto que si estás sano y meditas y practicas mindfulness y te haces responsable de tu felicidad, estás creando un entorno en tu cuerpo, estás creando una situación que va a reducir la posibilidad de que tengas cáncer y cualquier otra enfermedad, obviamente, ¿no? Y como tenemos poco tiempo, pues yo os propongo que hagamos algo de práctica. Bien, pues os voy a proponer, antes que nada, algo que... ¿Quién de aquí canta en un coro rociero? ¿Levantad la mano? Me parece que estamos en Euskadi en vez de... A ver, ¿por ahí han levantado la mano alguien? Sí. Ah, el fotógrafo. Vale, pues vamos a ver cómo andamos de ritmo antes, ¿no? Yo necesito esto para la meditación y el ritmo musical están relacionados. Entonces, os voy a proponer que demos 3 palmas todos, ¿vale? Cuando yo cuente 3. 1, 2 y 3. Por ahí hay alguien que puede mejorar todavía. Va a repetirlo. 1, 2, 3, sí. Mucho mejor. Y ahora ya lo vamos a hacer la última vez, pero ahora que nos escuchen en la chana, ¿vale? Todo lo fuerte que podamos. 1, 2, 3, sí. Vale, y ahora dejamos así las manos una enfrente de la otra y os voy a pedir que ahora ya sí que cerréis los ojos y a partir de ahora solamente existe esa sensación que tenéis en la palma de las manos. Solamente existe ese hormigueo, solamente existe quizá ese picorcillo, ese pequeño dolorcillo que tenéis. Y toda vuestra atención está en esa sensación que tenéis en las palmas.
te invito incluso a que muy levemente la acerques y la alejes y te hagas consciente de esa sensación quizá de energía que hay entre las palmas. Toda tu atención está en la sensación que tienen las palmas de las manos. Y ahora te voy a invitar a que con suavidad las dejes reposar en tus muslos. Y toma conciencia de la sensación de posar las manos en tus muslos. Fíjate esa sensación que tienes en la parte de arriba, quizás de más calor, y la diferencia que hay entre la parte de arriba y la parte de abajo. Toma conciencia de las sensaciones que tienes en los muslos. Y ahora te voy a pedir que te conectes con tu respiración. Que te hagas consciente de la sensación del aire rozando tus fosas nasales. Que te hagas consciente de la temperatura del aire entrando dentro de ti. Fíjate cómo roza tu garganta, cómo eleva tu pecho, cómo se expande tu abdomen. Si quieres, toma una respiración profunda. Llénate de aire todo lo que puedas y exhala tan lento como puedas. Llénate de aire, más, un poco más, y exhala lento, mucho más lento. Y ahora puedes sentir simplemente el aire, como roza tus fosas nasales, incluso esas pequeñas sensaciones de la ropa en tu pecho. Fíjate cómo al respirar puedes percibir pequeños movimientos de tu ropa, manteniendo los ojos cerrados. Y date cuenta de la diferencia de temperatura que hay entre el aire que entra y el aire que sale. Fíjate también cómo se eleva esa columna de aire desde el centro de tu barriga, recorriendo hacia arriba. Fíjate el gozo que es respirar, simplemente respirar. La cantidad de sensaciones que puede producirte la respiración. Y en este momento es normal que aparezcan pensamientos que te distraigan, que quizás aparezca algún juicio y diga, yo no me concentro, esto no me sale. Eso es simplemente ruido mental y es normal. O quizás te venga algo que tienes que hacer o un recuerdo. Eso es lo que hace la mente. La mente está hecha para pensar, para saltar, pero tú decides que tu atención vuelve una y otra vez a la respiración sin enfadarte con tu mente ni contigo. Simplemente le das las gracias porque te permite ejercitar el músculo de la atención. Y cuando ejercitas el músculo de la atención, estás tomando la responsabilidad de tu vida. Tu atención va donde tú decides. No eres un esclavo de tus pensamientos, ni de tus ganas, ni de tus recuerdos. Y vuelves una y otra vez a la respiración. Quizás ahora puedas llevar la atención a la planta de tus pies. Fíjate en la posición en la que están, la sensación que tienes del calzado, incluso la temperatura. Y puedes elevar tu atención
por tus gemelos. Y puedes sentir las sensaciones que hay ahí, o incluso si no sientes nada, simplemente toma conciencia de que no sientes nada. Tus muslos. Toma conciencia de todas las partes de tu cuerpo que están en contacto con la silla, tus glúteos, tus caderas, la parte baja de la espalda. Y que sigas elevando tu atención, relajando la parte media de tu espalda, la parte superior. Incluso puedes tomar una respiración profunda y llevar el aire a los hombros, donde muchas veces tenemos tensiones, y al exhalar sueltas. Nuevamente te llenas de aire y sueltas relajando tu cuello, relajando tu cabeza. Sientes tu cráneo relajado, tu rostro. Tomas conciencia de tu frente, de tus mejillas, de tu boca. Incluso quizás puedas sentir que tu boca se humedece. Y vuelve a conectarte con tu respiración. Vuelve a sentir la sensación del aire. Y ese sonido que te puede llamar la atención, lo agradecemos también. Practicamos la aceptación de que las cosas en la vida no siempre son como nosotros deseamos y que a veces hay inconvenientes, pero nosotros mantenemos nuestra atención donde hemos decidido, decidimos nosotros, no el evento externo. Y vuelve a conectarte con la respiración. Y ahora te voy a pedir que delante de ti imagines que está esa persona, ese animal que tanto quieres. Una persona, un animal o incluso un espacio de la naturaleza que te evoque auténticamente cariño, bienestar y para la que tú deseas lo mejor del mundo. Quiero que sientas que está ahí, a menos de 1 metro de ti enfrente, sentada y sonriendo. Quiero que tomes conciencia de qué es lo que se despierta dentro de ti, qué pensamientos tienes. ¿Qué sensación hay en tu pecho, en tu abdomen, al sentir que esa persona que tanto merece tu amor está delante de ti? Observa esas sensaciones. Observa qué estado emocional te provoca. Y te voy a pedir que sigas ahí observando, como reposando en tu interior. Meciéndote con tu respiración, tomando conciencia de tu cuerpo, tu emoción. Y te voy a pedir ahora que en el silencio de tu mente repitas: me alegro
de ser quien soy. Me alegro de ser quien soy. Nota qué efecto producen esas palabras en ti. Y vuelve a conectarte con tu respiración. Vuelve a sentir el aire dentro de ti, observándolo simplemente. Y poco a poco, quizás puedas mover con suavidad los pies, las palmas de las manos. Y puedes volver a la sala y abrir los ojos. Qué silencio, ¿no? Habéis quedado como para traer un colacao y una almohada. Bien, ¿qué sensación es la que tenéis ahora en el cuerpo? Tú, por ejemplo. Estupendamente, relajada. Bien, ¿quién ha llegado realmente a tener la sensación de que esa persona que hemos dicho estaba delante? ¿Y qué sensación os ha provocado eso? De expansión. Bien, esta es una meditación que es un poco una mezcla de varias cosas, no es exactamente mindfulness, tiene más cosas, pero quería un poco que tomáramos conciencia de lo que hemos estado haciendo. Levantad la mano los que se han concentrado con más facilidad que antes cuando veíamos lo de la lavadora y eso. Levantad la mano, muchísimos más, ¿verdad? ¿Qué diferencia es la que ha habido? ¿Queréis? Analizamos un poco lo que ha pasado para que os vayáis con el aprendizaje puesto. En primer lugar, cuando hemos empezado en la otra meditación no queríamos tener pensamientos, y lo que hacíamos era no querer pensar y cada vez pensábamos más, digamos, íbamos en contra en lugar de aceptar que nuestra mente es una máquina de pensar. En este segundo caso lo que hemos hecho ha sido generar un estímulo muy fuerte físico a través de las palmas y tu mente se ha ido a esa sensación. Ahí tenemos una enseñanza muy grande que es extrapolable a la vida. ¿Vosotros qué es lo que queríais sentir? Un bienestar físico. ¿Y dónde os enfocabais antes? En no tener pensamientos. ¿Y qué es lo que más había? Pensamientos. Te enfocas en el bienestar físico, se van los pensamientos, viene el bienestar físico. Esto, digamos, es extrapolable a la vida. Cuando te enfocas en lo que no quieres, en reaccionar, en luchar contra, te genera esa sensación de que decía antes Olga, de control, de que cuando yo estoy luchando no parece que yo puedo controlar, pero es totalmente contraproducente. Donde va tu atención, eso crece. Entonces, si tú consigues que tu atención vaya a lo que sí quieres conseguir, eso es lo que va a crecer, es lo que ha pasado al principio con lo de las palmas. Luego hemos generado una pequeña relajación, eso no sería mindfulness, ¿no? El estar respirando y tal de una determinada manera, en sí no es una meditación, eso es simplemente una relajación. Pero dice Alan Watts y muchos otros orientalistas, ¿no? Que los occidentales no podemos sentarnos a meditar directamente porque vamos muy acelerados. Entonces es normal que antes de que las meditaciones comiencen con algo de relajación para poder tener la calma mental que favorece el proceso. Y luego de un modo no artificial, porque lo hemos sentido, ¿no? Pero voluntario, consciente, hemos generado unas sensaciones dentro del cuerpo de ternura, entiendo, ¿no? ¿Qué es lo que habéis sentido al ver a ese ser querido delante? Levantad la mano y habláis, que yo todo el tiempo ya me lo sé yo. Felicidad, ¿qué más? Paz, amor, ¿qué más? Alegría. Supongo, ¿cómo? Tranquilidad. Supongo que también ternura, entrañabilidad. Bien, ahí estamos creando salud. Hay un montón de estudios que dicen que cuando estamos generando cuando sentimos esa emoción, es cuando
ocurre eso de la telomerasa, cuando ocurre eso del dolor, cuando ocurre, es decir, cuando estamos en ese estado emocional. Mediante mindfulness, y en esto en concreto ya una mezcla de mindfulness y cultivo de la compasión, podemos practicar eso, y digamos que es como tomar la responsabilidad de que mi estado emocional sea el que es favorable para mi salud. Entonces, en lugar de estar discutiendo con el vecino, en lugar de estar en las reuniones de trabajo juntándonos con esas personas que son un poco tóxicas o que nos despiertan nuestra tendencia a criticar también, es un ejercicio de salud el que nos concentremos en este tipo de pensamientos o que generemos en nuestra vida experiencias que generan nuestras emociones. Eso es una parte de tomar responsabilidad de la salud. Y ya, bueno, quería comentar también, ¿no?, que aquí estamos practicando aceptación. En este caso ha sido fácil, ¿no?, porque hemos generado una emoción muy positiva, muy agradable, ¿no? Pero del mismo modo lo haríamos porque cuando lo hemos generado hemos observado qué pensamientos, qué sensaciones teníamos, qué emoción. Del mismo modo lo haríamos con emociones que son de crecimiento también, pero son más desagradables, como la ira, la envidia, la tristeza, la rumiación, la preocupación, el miedo sobre todo. Entonces darnos cuenta de que hay algo que es inevitable, que es el dolor. Cuando a alguien le da la noticia de que tiene una enfermedad como el cáncer o los familiares, si le dicen acéptalo y no sufras por eso, pues la verdad es que no es muy humano. Ni es humano ni es sano. Es decir, es lógico que sienta dolor. El que tú te tires 10 años o los años que sean culpándote por algo que hiciste antes, que quizás haya generado esa enfermedad, o no aceptando que tiene eso ya es opcional, eso es sufrimiento. El caso de las personas que se separan y lo pasan mal y al año están en un estado normal, y hay gente que lo conoceréis que 30 años después están, es que me dijo, es que me hizo, ¿no? Eso es un sufrimiento y eso es opcional. El dolor es inevitable y es sano, el sufrimiento es opcional. Nosotros tratamos, mediante este tipo de toma de conciencia, de que sintamos el dolor que hay que sentir y no entrar en el sufrimiento. Evitamos mediante mindfulness pues, el dolor, eso por rumiación, y me doy cuenta de una cosa muy importante, que es qué siento de lo que siento, porque muchas veces me siento triste, o sea, es como estoy enfadado, pero en realidad no estoy enfadado, es que estoy triste y como no quiero estar enfadado, pero como no quiero estar triste me enfado conmigo porque yo no me permito. Entonces empieza lo que comentaba al principio, toda una serie de emociones secundarias que comienzan a crear una pelotera emocional en la que tú ya no sabes en realidad ni qué es lo que sientes, ni de dónde te viene, ni nada. Tú lo único que sabes es que estás malo, como dicen los niños de hoy en día, estoy rayado, ¿no? Pues un poco es lo que nos pasa. Con mindfulness ponemos conciencia en todo eso. Lo que decía Olga, la ilusión de que luchar contra el problema va a acabar con él, de resistirte a que ocurra. Aquí, bueno, quería comentar un proceso que se da también, bueno, lo explico muy rápidamente. El cerebro está en un compartimento estanco dentro del cráneo, no puede crecer más del espacio que ocupa. No como el bíceps, por ejemplo, lo puede ejercitar y entonces crece porque llega más sangre, pero en el cerebro no. Entonces, cuando la sangre o los nutrientes están en un sitio, no están en otro. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién de aquí se ha peleado alguna vez a puñetazos? Levantad la mano. Solo uno. Es que el resto son muy buenas personas. O mienten mucho, vamos. Les da vergüenza, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando estás en una discusión muy muy fuerte, incluso que llega a las manos? Que llega un momento en el que dejas de pensar, no ves nada. Cuando estás peleando es que lo ves todo blanco, y luego te arrepientes de cosas porque dices, no soy yo. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Que ha habido lo que se llama el secuestro amigdalino. Es decir, aquí tenemos toda la parte de las emociones y lo que ha ocurrido es que esta parte ha tomado el control. Esta parte, toda la sangre se ha ido a esta parte. ¿En detrimento de qué otra parte? De la parte prefrontal, que es la que te da la capacidad de hacer planes, de tomar perspectivas, etc. Es decir, cuanto más fuerte es la emoción, menos capacidad tienes de salir de la emoción, menos capacidad tienes de decidir. Entonces, cuando practicamos mindfulness, se potencia mucho el desarrollo de esta parte, el desarrollo de la parte prefrontal. Y también que el análisis de los eventos externos, en lugar de ir por el camino corto, que iría, digamos, directamente al cerebro límbico, a esa parte más mamífera o reptiliana que tenemos, más de animal, pasen por aquí, por la parte prefrontal. Y eso no te transforma en alguien frío, no te transforma en alguien que no siente emociones, sino en alguien
que es capaz de discernir entre lo que le conviene y lo que no le conviene. Y cuando la emoción te conviene, te dejas llevar, y cuando no te conviene, tienes la capacidad de hacer lo que tienes que hacer para resolver. Y bueno, pues ya con esto me voy a despedir. Y nada, pues dejaros, por si queréis seguir investigando, pues yo trabajo mucho en el ámbito de adultos, en centros de psicología, el logo que teníamos al principio del centro con el que trabajo habitualmente, y también con alumnos, con niños. Yo estoy muy comprometido, ¿no?, con el tema de que esta enseñanza que a guantazos nos está dando la vida con 40, con 50, pues ojalá lo hubiéramos tenido con 15 o con 12, y yo estoy tratando de que les llegue, ¿no? Entonces tengo un canal de YouTube, el canal de Crea Mindfulness, donde podéis coger meditaciones como las que hemos hecho aquí y muchas otras, la página web, el Facebook, y si queréis, si alguno tiene interés en tener más meditaciones como esta, estoy desarrollando un CD que lo quiero compartir, entonces podéis, si me escribís a este correo, antoniocastellón.f@gmail.com, pues se lo haré llegar con mucha amabilidad. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención, y la verdad es que me siento muy afortunado de estar aquí con vosotros. Se queda negro.